Dios les bendiga en este día. Ya estamos de nuevo con nuestro discipulado bíblico en casa. Muchas bendiciones a todos los que están en este día escuchando la poderosa palabra del Señor. En este día ya continuamos de nuevo con el libro de Hechos y estaremos hoy meditando en el capítulo 6 del libro de Hechos desde el versículo 1 hasta el versículo 7 de este capítulo 6 con el tema elección de los 7 diáconos. Pues aquí en este pasaje que nos toca hoy, se está presentando un problema que se presenta en cualquier iglesia, en cualquier centro cristiano, pues a medida que se va ministrando, se va predicando el evangelio, como Dios quiere, pues va aumentando el número en la iglesia de personas, de discípulos, y ya se presentan problemas que ya los líderes tienen que resolver. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo atender a uno que atender a 100. Entonces ya aquí vemos cómo la organización de la iglesia pues toma conciencia de esto, ya que se estaba presentando un problema, y el problema era presentado casualmente por la cantidad de personas y porque se necesitaban servidores, que son aquí los llamados diáconos, para que ayudaran en el trabajo de la organización. Por eso aquí vemos que se seleccionan diáconos para resolver este problema de hoy, que era el problema de la distribución de la ayuda a las viudas. Cabe destacar que desde el principio Dios le dio instrucciones a su pueblo para que protegiera al huérfano y protegiera a la viuda, que eran las personas más vulnerables, o sea, más necesitadas dentro del pueblo de Dios. Y por eso vemos aquí que se suscita esto, porque ellos llevaban la tradición, o sea, no tanto la tradición, sino la costumbre de la ayuda a las viudas. Y aquí ya se presenta un problema en esta situación de la ayuda a las viudas. Vamos a ver unas lecturas que nos hablan acerca de lo que el Señor le hablaba a su pueblo. Vamos a tomar, le tengo en pantalla, van a tener algunas otras para los que quieren más estudiar, pero vamos a tomar solamente para leerla ahora Isaías 1, 17 y Deuteronomio 26, 12. Vamos a ver lo que nos habla acerca de la viuda. En Isaías 1:17 el Señor les dice: aprended al pueblo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad la viuda. También en Deuteronomio 26:12 hay una, en esta lectura el Señor le habla a su pueblo. Vamos a ver lo que nos dice. Deuteronomio 26:12 dice acá el Señor: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. O sea que parte del diezmo en esa temporada llamado el año del diezmo, pues aquí se tomaba una porción para el levita, para el huérfano, para el extranjero y para la viuda. Y vimos como en el pasaje que leímos anteriormente, pues
Pues como ya vimos en el pasaje de Isaías capítulo 1, versículo 17, el Señor habla de amparar la viuda. Por esto en la iglesia primera realmente en la primitiva, pues se tomó en cuenta esto. Por eso vemos aquí cómo se presenta esta situación y los líderes inmediatamente pues se reúnen para poder darle frente a ese problema. Pues aquí cuando se habla también de los griegos, pues se habla de los griegos de todo, o sea, los creyentes, o sea, aquí cuando se hablan de judíos o hebreos y griegos son creyentes, pero los griegos venían de diferentes partes y por eso ellos creían como que había como diferencia en la repartición, en la ayuda. Entonces vamos a ver lo que nos dice acá este versículo, o sea, este pasaje de hoy, en el capítulo 6 del versículo 1 en adelante. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo una oración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desamparadas en la distribución diaria. O sea, aquí los griegos, los que venían de diferentes lugares, pues tenían celo de que o se quejaban de que las viudas de ellos no eran atendidas como las viudas hebreas. Entonces dice acá, entonces los 12 convocaron, o sea, los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pues aquí vemos cómo los líderes, los 12 apóstoles, se reunieron ante esta situación de este problema con las viudas y organizaron y pidieron a los discípulos que se reunieran para que eligieran entre ellos a 7 diáconos, o sea, 7 servidores que ayudaran a la distribución de la ayuda de las viudas, y que lo hicieran bien y que fueran personas de entre ellos que fueran de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes ellos le encargaran este trabajo. Es importante destacar que aunque era para un servicio dentro de la iglesia, o sea, ellos iban a servir a las viudas, tenían que tener ciertas características de tener buen testimonio y estar llenos del Espíritu Santo. Qué importante es que cada servidor, no importa el lugar donde esté en una iglesia, pues sea una persona llena de la presencia de Dios y que tenga buen testimonio. También aquí hay que destacar la importancia que ellos le dieron a la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, porque ellos cada día enseñaban la palabra y dice que cada día el Señor añadía, pero algo importante, que a la administración de la palabra,
ellos también se dedicaban a la oración, o sea, la oración y la palabra de Dios era lo más importante para ellos. Por esto, los apóstoles decían, nosotros no podemos dejar la enseñanza de la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, no podían dejar lo más importante, que era la enseñanza, que era el propósito de Dios, de que se enseñara la palabra y se predicase el evangelio a todo el mundo, y esa era la comisión que ellos tenían. No la podían dejar para servir en las mesas, o sea, servir a las viudas también. O sea, eso es la importancia de que cada ministro sepa que tiene tiene que dedicar primeramente la importancia en cada congregación es la enseñanza y la oración de la palabra del Señor, y que se lleve el evangelio a todo el mundo, pero sí también el servicio de esos discípulos, de esos creyentes que se iban agregando, tenían que ser servidos. O sea, cada vez que se van aumentando estas personas que llegan, estos discípulos, pues necesitan que hayan personas que los sirvan en las necesidades que ellos tenían. Aquí esta necesidad del servicio de las mesas a las viudas, pues había problema, y aquí se solucionó esto, pues dedicando un grupo de personas específico para eso. Por eso la iglesia tiene que tener servidores que sirvan a los creyentes, a los nuevos creyentes que van entrando, que sirvan las necesidades, que ministran las necesidades a cada uno de los que van integrando la iglesia, y que los líderes, que son los llamados a dirigir la iglesia, pues se dediquen a lo principal que Dios quiere, que es la enseñanza de la palabra y la oración. Y claro, la guianza de la iglesia, pero lo más importante que sí, como vemos aquí, ya ellos tenían unos servidores, pero estaban llenos de la palabra del Señor. O sea, ellos los instruían bien y estaban capacitados para servir, porque toda persona que va a servir a Dios tiene que estar capacitado para servir a Dios, lleno de la presencia de Dios, para poder ministrar ese amor de Dios a los demás que llegan a la congregación o a la iglesia de Dios. Y es importante que se vea que no es toda persona que puede servir en la iglesia del Señor, sino personas llenas de Dios y de buen testimonio. ¿Para qué? Para que no haya situaciones de descrédito en la congregación. Así que Dios te bendiga y nos vemos.